arte sacro es toda aquella imagen que tenga que ver con acto o culto religioso que sea representación de algo que haya pasado en la historia bíblica. También pueden ser representaciones de experiencias de vida que haya vivido algún santo o nuestro Señor Jesucristo o el mismo Dios celestial Padre o el Espíritu Santo también, o su misma encarnación de Madre, la Virgen María en México. Tampico, estamos hablando de un Tampico como región. Bueno, estábamos hablando de otra imagen que actualmente se le venera aquí en Tampico. Es una tradición que no era de aquí. Eso es la imagen de la Virgen del Carmen. La imagen de la Virgen del Carmen está en dos iglesias en Tampico. Esta imagen, de unos años para acá, se venera porque es una tradición de Campeche. En Campeche es una tradición sacar el día 16 de julio de cada año a la imagen de las vírgenes del Carmen que están allá. Se hace una procesión por el río y es una fiesta muy grande. Tampico, en el siglo XX, empiezan a llegar los barcos camaroneros y lógicamente aquí no hay gente que maneje los barcos camaroneros. Entonces toda la gente que llega pues es de Campeche y ellos se traen esta tradición. ¿Dónde está ahorita la imagen principal de la Virgen del Carmen? Bueno, está donde antes era el parque de béisbol Alijadores, allá en la Isleta Pérez. Hay un callejón que se llama Callejón del Pujido, exactamente enfrente de donde era el parque de béisbol. Y ahí está la imagen de la Virgen del Carmen. El arquitecto Corona hizo un estudio acerca de esta imagen. Él se ha dedicado más a estudiar este tipo. Es un artista, yo le llamo es un artista, es un arquitecto, es muy inquieto, como todos los artistas. Y entonces él pinta y otras cosas. El detalle es que él hace la renovación de la imagen de la Virgen del Carmen y se da cuenta de que es una belleza por los materiales que está hecho, hace todo un análisis y eso incluso ha salido varias veces en los periódicos. Ahorita no tengo todo el dato, pero es una lista grandísima de todo lo detallado que está. Incluso, otro de los detalles, muchas de las imágenes que se veneran tienen oro, ya sea como coronas o como báculos, los marcos. Esa es otra historia. ¿Por qué? Porque dentro de la religiosidad también el oro, la plata y todo lo brilloso de alguna forma, pues también es parte de la imagen. Por ejemplo, en el centro de la República, los altares forrados con láminas de oro, en Guanajuato, ¿sí? La plata. Entonces, por ejemplo, en la mayor parte de todas las iglesias que tienen cuestiones religiosas de gran valor, oro, plata, todo eso está resguardado. Lo que tenemos ahorita es bronce, por lo mismo de que se lo pueden robar y entonces muchas de esas cosas la misma iglesia las guarda, incluso a veces ya hasta las cambia de sede. ¿Por qué? Porque al paso de que incluso muchos de esos artefactos que utilizan van siguiendo al padre. Por ejemplo, llega un padre que es un líder y este líder hace muchas cosas por la iglesia y entonces dicen, no, pues vamos a hacer festividades para comprar tal cosa. Y entonces muchas de esas ocasiones también el padre se las llevaba a otra iglesia porque lo había hecho con la gente. Entonces, a diferencia del arte sacro como tal, como una imagen, también, pero es parte de una misma tradición. Y a lo que voy es de que, por ejemplo, aquí en Tampico la imagen de la Virgen del Carmen tenía su corona de oro. Y es una imagen poco conocida. A partir de unos años para acá, se hizo una peregrinación por el río Pánuco que cada año toma más importancia. ¿Por qué? Porque no solamente es una imagen, son dos imágenes de otra imagen que está también en Tampico y se sacan y se ponen enfrente de un barco camaronero y ahí van a llegar hasta las Escolleras en Ciudad Madero, donde está la imagen de una Virgen del Carmen de 20 metros de altura y se hace una misa precisamente el día 16 de julio. Y es muy interesante porque es otra imagen que se venera aquí y muy poca gente. Tú ves la iglesia, es una chiquitita. Es una chiquitita, no tiene ni 5 metros de ancho, no tiene ni los 10 metros de ancho,
por tanto de profundidad, pero el detalle es que no es una iglesia muy grande, tú la ves, la iglesia es una iglesia chiquita, parece hasta una capillita, a diferencia de una iglesia. Entonces, pero también hay otro, y a lo mejor si lo conoces también esto, hace poco tiempo en España apareció una imagen que se llama la Virgen de Tampico. El primero que dio con esta imagen fue el padre Carlos González Salas. Resulta ser, si no me equivoco, en la leyenda, espero recordarla bien, estaban haciendo una remodelación en una iglesia allá en España. Y entonces cayó algo un muro, algo así, y va apareciendo la Virgen. Una imagen grandísima, hay reportajes, incluso al rato te saco una fotografía del reportaje, porque eso es más constante. Esa imagen, lo interesante es de que no está en México, está en España. Entonces un tan pequeño que fue allá, la vio en un catálogo que dice la Virgen de Tampico en tal iglesia. La Virgen de Tampico. Pues resulta, va y la busca y la rastrea y le saca una fotografía. Esa fotografía la trae al padre Carlos González Salas, un interesado en el arte sacro. ¿Cómo que una Virgen de Tampico en España? ¿De dónde salió? ¿Quién la llevó? ¿De dónde salió todo esto? Y de ahí puede salir hasta todo un documental, una película de todo esto, porque no se sabe exactamente cómo es que llega esta imagen allá. Se ha rastreado cada año, cada vez salen un poquito más de detalles. El detalle es que el arquitecto Corona, el que comento, que es el que hizo la remodelación, pues sí, el arreglo de la Virgen del Carmen, y también el día de la repoblación de Tampico, año con año, es encargado por parte del ayuntamiento en pintar el monumento a la repoblación, el que está enfrente del auditorio municipal. Entonces tú lo puedes ver el día anterior, el 11 de abril, pintando, o esa semana lo están pintando todo el monumento. Es una persona, te digo, muy inquieta. Y entonces hace una copia a partir de esa fotografía, tamaño grandísimo, grandísimo. Y se le ofrece a la iglesia catedral. Ahí viene el detalle. La iglesia catedral dice, ¿y esto qué? Las autoridades, ¿y esto qué? Para mí no es una imagen que tenga que estar aquí en la catedral. ¿Por qué? Pues es una copia de la imagen de la Virgen de Tampico. Y ahí es donde nos encontramos la burocracia de la iglesia. Porque a final de cuentas es una empresa. Y cuando ya lo vemos por ese lado, pues es otra cosa. Porque sí es una empresa. Que es de religión, pero esa es otra historia. El caso es de que esa imagen se estuvo promoviendo aquí en Tampico, ante los feligreses, para que estuviera esa imagen. ¿Cuál es el lugar más adecuado para esa imagen? La catedral. Pues sí, pero no. No quisieron las autoridades. Ahorita no sé exactamente dónde está, no sé si la tengo el arquitecto Corona en su casa. El caso es que se estuvo buscando un lugar. Y entonces, dice, en lo que se construye un museo, porque ahí sí puede estar, porque es parte de un museo. Ahora, como es una copia, pues el INAH no la considera un arte sacro. Es simplemente una copia de una pintura que está en España. Está Tampico el Alto. Las imágenes, el arte sacro, pues es realmente toda esa actividad que hace el ser humano para representar una religiosidad en un objeto. Entonces, si nos vamos por ese lado, los objetos más antiguos que tenemos en la región como arte sacro, pues son la imagen del Cristo de las Misericordias en Tampico el Alto. Cuando se funda el Tampico prehispánico, estamos hablando del lado veracruzano, llega un fraile que se llama Fray Andrés de Olmos, establece un Tampico español de aquel lado del río, y se dice que llega la imagen, hay una leyenda que dice que llega esa imagen, un barco naufraga en el Golfo de México y esa imagen llega a la orilla. Esa imagen llega a la orilla y entonces los pobladores la veneran porque es un Cristo. Es una leyenda, pero hay otra versión de que dicen que fue un pedido. En aquel tiempo se le mandaba oro al rey y el rey en compensación les manda una imagen, que es precisamente la del Cristo. Dicen que hay dos, una que está en Tampico el Alto y otra en otra población, que por ahí lo tengo el dato, que fuimos a verla precisamente,
Y sí, se parecen, se parecen. Ahora, todas estas obras de arte no son, esta precisamente no era hecha aquí en México, esa venía de España. Ahora, al paso del tiempo, esta imagen se venera en en ese Tampico, que después vienen los piratas, atacan la población de ese Tampico, donde hoy es Pueblo Viejo, y salen huyendo y se llevan, la población se lleva lo más valioso para ellos, que era el Cristo de las Misericordias y los restos de Fray Andrés de Olmos. Por eso, después de que andan un tiempo disgregados esos pobladores, viene el coronel José de Escandón y hace que se reúnan en una población, y así se funda Tampico el Alto, y así se funda la iglesia para el Cristo de las Misericordias. Es muy interesante porque a partir del siglo XX empieza una peregrinación que es una mezcla de santeros con cristianos, y aunque están separados en ese momento, se juntan. Es muy interesante ver cómo es que esa tradición todavía está hasta las fechas. Ahorita este año no sé si se vaya a hacer ahorita precisamente con lo de la influenza, porque no está, bueno, con el el COVID-19. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo que todas las manifestaciones se están cancelando. Estamos viendo que hay un cambio tremendo. No sabemos qué vaya a pasar, pero el detalle es de que ahorita hay muchos cambios y hay que analizarlo. Regresando a lo de Tampico el Alto, entonces se festeja cada año. Este año no sabemos si se vaya a hacer. Es una peregrinación que parte precisamente de las orillas de Pueblo Viejo. Por el Camino Real se va la caminata hasta lo que es Tampico el Alto. Esa imagen es una de las imágenes más veneradas antigua por su historia. Pues estamos hablando desde 1600 aproximadamente que aparece la imagen, y por ahí tengo exactamente el año, te lo voy a pasar. Y a partir de ahí es una imagen que incluso por eso actualmente todavía viene mucha gente de la República Mexicana a venerarla en su día. Después, pues como llega José de Escandón a fundar lo que hoy es el estado de Tamaulipas, va fundando varias poblaciones, y una de esas poblaciones es precisamente Altamira. Incluso Altamira es antes que Tampico el Alto. Altamira es de 1741, un 2 de mayo, y Tampico el Alto es de 1754, si no me equivoco, del mes de enero, 15, 16 de enero. Entonces cuando llega Escandón, pues lógicamente, como todos los conquistadores en aquel tiempo, por un lado trae la espada y por el otro lado trae la cruz. En este caso, para que la gente se congregue, ya no batallaba tanto, porque ya de alguna forma todos eran cristianos, ya estaba muy avanzada la religión, y aquí en lo que se va a llamar la costa del seno mexicano se instala la iglesia de Altamira. La iglesia de Altamira está la imagen de la Virgen de las Caldas. Esta imagen es una imagen pequeñita, no es una gran imagen como estamos acostumbrados, es una imagen pequeña comparada con las actuales o con las de aquel tiempo. Si comparamos el Cristo de las Misericordias con la de la Virgen de las Caldas de Altamira, nada tiene que ver, eso es una más pequeña. Todas esas obras, volvemos a lo mismo, las traían de fuera. Ahora, la de Altamira, si no me equivoco, ya es hecha aquí en México. Ya había artesanos. En la Ciudad de México hay una iglesia que ahorita es parte museo. Ahí exhiben muchas de las obras de arte sacro. Y entonces hay varias técnicas. La mayor usada es la técnica de la hoja de maíz. Con esa se hace se tritura y se hace una mezcla como una masa. La técnica mexicana es una mezcla, lógicamente, de la española con la mexicana. Los antiguos mexicanos, o sea, en prehispánico, ya tenían utilizado esa técnica de alguna forma para sus ídolos. Y entonces cuando viene el español, pues lógicamente traen otra escuela y se fusionan. Y es una belleza las obras sacras. Por eso es de que vemos en la actualidad que siguen robando este arte sacro, porque
es muy valioso, es único. Este arte, a diferencia en México, se da una situación como en toda Latinoamérica. Esa fusión hace que se mezclen los estilos y da un estilo propio. Incluso hay escuelas de restauración actualmente de todos esos artes. ¿Por qué? Porque algunos son mezcla de maíz, yeso, barro y eso hace un- una figura única y sobre todo más allá de la figura única, una veneración. Ahora, la imagen que llega a Altamira de la Virgen de las Caldas, casi la mayor parte de la gente no la conoce así, sino que al paso del tiempo también el coronel José de Escandón, aunque trajo esa imagen para que fueran venerar en Altamira, en aquel tiempo los militares tenían un personaje, un santo militar, y entonces por eso es de que la advocación de la iglesia actualmente ha cambiado. Es Santiago Apóstol. ¿Por qué? Porque hay muchas historias acerca de ello. Una de las que me interesó mucho fue de que cuando en una iglesia, no recuerdo, cerca de la Ciudad de México, allá por allá, había una ocasión estaban peleando los españoles contra los nativos. Dice la leyenda que se apareció la imagen de este personaje, de este santo, y los dos ejércitos que estaban peleando por primera vez se unen para venerar la imagen. Por eso, a partir de ahí, en México empieza a cundir pues pongámoslo así, seguir a este santo, hacerse, a ser venerado. Entonces, aunque la iglesia de las Caldas en Altamira está orientada, está hacia la Virgen, pues ahorita se venera a Santiago Apóstol. ¿Por qué? Pues porque en aquel tiempo pues eran los militares también. Y todo. Es como decir ahorita de alguna forma, si lo quieres actualizar, Martín Valverde para los narcos o la Santa Muerte. ¿Sí? Que no, o sea, aunque son épocas totalmente diferentes, pero para que te des una idea de, por ejemplo, aunque había mucho... Ahora, son tantos los santos que hay en la iglesia que por eso es que tenemos una diversidad de arte sacro. Ahora, el arte sacro no solamente es la imagen que se venera, no, es la custodia, que es la custodia, donde según esto reside Dios en la iglesia. Cuando se hace la misa, hay una cajita en la parte de atrás donde hay unos objetos, la copa. Todo eso es arte sacro. Todo lo que hace el hombre para hacer una religiosidad, la campana, el incienso, el altar, el altar, la mesa, todo es parte de un arte sacro. Cada iglesia tiene una historia y es muy interesante. Cuando hablamos de arte sacro nos referimos a expresiones artísticas que están destinadas al culto a lo sagrado o a lo divino. Pueden tratarse de pinturas, esculturas o mosaicos. En Tampico y en la región el culto religioso predominante es el catolicismo y bueno, pues hay muchos ejemplos de arte sacro de los que podemos hablar y que a continuación te presento. Si nos referimos a la Catedral de Tampico, ahí encontramos el altar mayor que fue traído en 1926 desde Italia, fue traído en barco, fue esculpido en mármol de Carrara de una cantera perteneciente a Giuseppe Biaggi y tuvo un costo de 35,000 pesos en oro, que era la moneda de la época, ¿no? Consta de 118 piezas y tiene un peso de casi 9 toneladas, 9 metros de altura y 5.5 metros de base. Fue adquirido gracias a un donativo de la señora Carrie Betzol, que era esposa del magnate petrolero Edward L. Doheny. Representa la imagen de la Inmaculada Concepción, aunque la postura de sus brazos y la mirada hacia abajo y el velo extendido corresponde más a la medalla milagrosa según la iconografía católica. El rostro de la Virgen es de una mujer de edad mediana, tiene un peinado estilo romano y una cinta y una cruz sobre su vientre representando su embarazo y su hijo, ¿no? Está pisando un mundo y una serpiente. Otro de los ejemplos de arte sacro que hay en la catedral lo vemos en el frontón a la entrada, que es el triángulo que está sobre el acceso a la catedral. Ese es un mosaico realizado por el artista español
José Ruiz Díez, en 1968, muestra la figura de un Cristo Pantocrátor, que es un término que se utiliza para representar a El Salvador o a Jesucristo sentado, envuelto en una línea curva con forma de almendra. A sus costados está representado Fray Andrés de Olmos, que es el primer evangelizador de la región huasteca, así como un obispo que bautiza a una pareja de indígenas, y hay otros motivos que recuerdan la historia del puerto de Tampico, entre ellos se ve el muelle y demás, ¿no? Y también hay una réplica de la Virgen de Guadalupe, una réplica de la Virgen del Tepeyac. Esta data de 1931 y fue traída al puerto por el obispo Serafín María Armora y para conmemorar los 400 años de la aparición de la Guadalupana. Como dato curioso, este óleo fue dañado en 2007 por una mujer que 2 días antes había también dañado altares a la Virgen en Ciudad Madero, y que el año pasado también dañó el altar de la parroquia de Santiago Apóstol en Altamira. Bueno, fuera de la catedral también tenemos otras expresiones de arte sacro. Por ejemplo, en la capilla de la Virgen del Carmen en la Isleta Pérez, ahí se encuentra una imagen de esta Virgen del Monte Carmelo, que es la patrona de los marineros y de los pescadores, también se le llama la estrella del mar. Y bueno, ahí hay una imagen de la Virgen que tiene casi 200 años, fabricada en cedro de Líbano, sus pestañas son de cabello natural, y que llegó a la zona por ahí de 1967, se cree que donada por una persona originaria de Jicotenca, Tamaulipas. En 2016 fue restaurada por el artista Antonio Corona, que le repuso algunas piezas de las manos, la pintura, algunos dedos que estaban rotos. Hay que decir que también de la Virgen del Carmen hay otra representación importante en la zona de La Barra, en Ciudad Madero. Esta es una escultura de cantera de algo así como 18 metros de altura, que fue bendecida en 1967. La Virgen del Carmen tiene un papel importante en las tradiciones locales, ya que, bueno, pues no solo por la presencia de muchos marineros y pescadores en la región, sino que el 16 de julio es la celebración patronal de esta Virgen. Y bueno, desde 2011 se hace una procesión náutica en el río Pánuco, que concluye precisamente en la zona donde se encuentra la escultura de la Virgen del Carmen en La Barra, ahí muy cerca del faro y a unos metros del río Pánuco. Otra representación de arte sacro de la que podemos hablar en la zona es la que se encuentra en la parroquia de Santo Ángel, en la avenida Hidalgo. Ahí encontramos un mural realizado por el pintor Jorge Yapur Cherife en 1999. Es un acrílico, la técnica es de acrílico y óleo sobre tela, que fue a su vez adherida a paneles de madera. En este mural vemos una interpretación de la creación del universo, en el que el artista Jorge Yapur mezcla la iconografía religiosa del catolicismo con sus propios elementos de lo que él llamó huastequismo, que era una corriente que intentaba rescatar elementos estéticos de la cultura huasteca como una reinterpretación de esta cosmografía huasteca, ¿no? Perdón, de esta cosmogonía huasteca. En el mural vemos que hay un Cristo en flor de loto que con una mano apunta a María y con la otra al arcángel Gabriel, quien sostiene al niño Jesús. El ángel tiene una apariencia muy peculiar porque tiene un tocado en la cabeza similar al que usaban los antiguos caciques huastecos. Y también vemos en una parte del mural la presencia de Quetzalcóatl, ¿no? Como una alegoría del encuentro de la cultura occidental, es decir, los españoles, y las culturas originarias de América, los huastecos. Creo que esta podríamos decir que es como una manifestación de arte sacro ya más contemporánea y como una interpretación más libre del artista respecto a los alcances que puede tener el arte sacro. Por otro lado, también hay manifestaciones o expresiones muy antiguas de arte sacro, como la que encontramos en Tampico Alto con el Señor de las Misericordias. Esta es una tradición muy antigua que se repite cada año en el jueves de la Ascensión del Señor, es decir, 40 días después de la Semana Santa, y en Tampico Alto hay una feria y se hace una procesión para venerar al Señor de Tampico, el Señor de las Misericordias. Esta imagen data del siglo XVI.
Fue fabricada con cedro de Tabasco y se dice que fue un regalo del rey Carlos V, el rey de España, a los franciscanos que habían establecido diversas órdenes aquí en la región huasteca. Alrededor de esta imagen hay leyendas muy interesantes. La más conocida es aquella de que durante un ataque de los piratas, tal vez de John Hawkins, el inglés John Hawkins, cuando saquearon el pueblo viejo de Tampico, o el pueblo viejo, donde se encontraba esta imagen, pues no solo se incendió el templo y hubo saqueo en diversas partes del pueblo, sino que los piratas también intentaron arrancar los clavos de oro que tenía el Cristo. Pero al intentar hacerlo, estos clavos, según cuenta la leyenda, se convirtieron en clavos de madera y no pudieron llevárselos. Y después, cuando se fueron los piratas, los clavos volvieron a ser de oro y supuestamente quedaron las señas de los cuchillazos y golpes que les dieron para intentar llevárselos. Este Cristo fue trasladado al pueblo que se fundó a finales del siglo XVIII en el actual Tampico Alto, ¿no? Bueno, esta es como una leyenda muy interesante y pues es como de las manifestaciones de arte sacro más antiguo. Y bueno, también en Ciudad Madero podemos ver la iglesia de San Juan Bosco, donde hay diversas expresiones, pinturas, murales, óleos, trabajos de madera que reflejan un estilo barroco, aunque en realidad pues son modernos porque el templo data de los años 50 y bueno, algunos trabajos de pintura están fechados en 1954, realizados por artistas de San Luis Potosí, y este templo fue... y hubo algunos trabajos de restauración en 2013. Este templo en especial, que está en la colonia Árbol Grande de Ciudad Madero, es como muy atractivo por lo vistoso de las diversas piezas artísticas que están ahí. Y bueno, pues estos son algunos ejemplos de arte sacro en la zona.